Como habíamos anunciado en la entrevista estelar de Propuesta Semanal, contamos con la participación del licenciado Daniel Pou. Él es un profesional muy solicitado en momentos como el actual, porque él es politólogo, pero también es un experto en temas de seguridad ciudadana, y eso es algo que está como fallando en la República Dominicana en los últimos tiempos, pero se ha visto con mayor impacto en los últimos días, en los primeros días de este mes de enero de este año 2019. Buenos días, Daniel, encantado. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas, pues yo muy complacido porque es la primera invitación que me extiendes en este año. Exacto. La primera de varias. De varias. Bueno. Porque tú eres un habitué en ambos programas. Bien. Daniel, obviamente que el tema obligado es lo que ha pasado en este inicio de año, desde la muerte del coronel, el subdirector de Rafey, caso que no ha sido resuelto, el caso del infeliz hermano del arzobispo de Santiago. Y me detengo ahí porque en un momento llevaba por 15 la contabilidad, bueno, los 3 que quemaron y mataron en el Bateca Cata de Romana. En fin, una serie de casos. El presidente dice que son los deportados y que ha bajado la criminalidad de 22 a 15 por 100.000. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación y sobre realmente cuáles son las causas del incremento de la criminalidad y del narcotráfico? Mira, esto hay que establecer algunos paradigmas para hablar con claridad. Indiscutiblemente que la tasa de homicidios ha bajado en República Dominicana. Eso es cierto. Eso es cierto. Cuando el presidente asumió en el 2012, la tasa de homicidio estaba en 24.22, hoy en día anda por 15 y es posible que baje un poco de 15 por cada 100.000 habitantes, porque así es que se miden las tasas. A veces yo sufro mucho cuando oigo a personas hablando de por ciento, estamos hablando de tasas, y las tasas son partido 100.000. Pero la tasa de homicidios no es suficiente para usted poder decir que bajó la criminalidad. La criminalidad es un concepto muy amplio y se toman unos 17 indicadores que son importantes. Porque sabemos que el delito moderno, y eso es un tema que hay que despejarse del imaginario. El delito moderno lo que persigue no es matar gente. El delito moderno es un delito de rentabilidad. Hoy en día, ¿cuáles son los delitos más rentables en el mundo? Narcotráfico, clonación de tarjetas de crédito y débito, van casi a la par hoy en día. El tráfico de armas y el tráfico de indocumentados. Eso no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas de todos los observatorios a nivel mundial, desde Extremo Oriente hasta la Tierra del Fuego. Y eso hay que tenerlo claro. Y cuando vamos a hablar de criminalidad tenemos que ceñirnos a protocolos. Hay que estar claro. En América Latina se está tratando de hacer un catálogo homogéneo y eso tiene que ver por los delitos tipos que contempla el Código Penal. Aquí hay delitos que son penales y en El Salvador son civiles, o sea, son violaciones del derecho civil. Pero eso es el producto de que tenemos códigos penales diferentes. En República Dominicana tenemos lamentablemente un código penal que tiene más de 2 siglos. Tenemos un rezago porque incluso... Obsoleto. Obsoleto totalmente, incluso las sentencias se hacen por aproximación. ¿Cómo así? Un delito similar al que contempla el Código Penal, pero no es el mismo delito. Y un tipo mata 4 y le cantan 30 años igual que si mata 1. Igual que si mata 1. Eso, no hay cúmulo de pena, la reincidencia no es un elemento muy a tomar en cuenta. Yo creo que es más, le aminoran las penas ya, porque como ya él tuvo preso 10 años, porque mató a uno, que pague 5 nada más por el segundo. O sea... Uno se ríe, pero... pero bueno, eso fue como cuando nosotros éramos estudiantes, que una vez un estudiante dijo que quería ser monitor de geología.
y Iván Tavares me enseñó la carta, tú recuerdas a Iván, Claro. me reí muchísimo y le dijo que él era uno de los estudiantes que más sabía geología porque había repetido la asignatura 5 veces. O sea, Está buena esa. se dan ese tipo de situaciones, pero miren, señores, para hablar de criminalidad hay que tomar por lo menos 17 indicadores. Aquí no, el Observatorio Nacional Ciudadano todavía no cuenta con 17 indicadores. Entonces, ¿Y hay un observatorio? aquí hay un observatorio que fue parte de una propuesta que le hicimos al presidente cuando él estaba en campaña y que a él le pareció interesantísimo, porque el observatorio es el laboratorio que usa el médico para saber Exacto. cómo anda tu organismo y qué debes recetar. Para poder hacer el diagnóstico. Al diagnóstico, exacto. Entonces, si tú vas a hacer diagnóstico, para diseñar políticas públicas, tú tienes que tener datos objetivos. Aquí hay funcionarios que creen que sentarse 5 personas en un salón a poner lo que ellos creen, se imaginan que debe suceder, que debe hacerse, eso es elaborar políticas públicas. Y es que los fenómenos sociales se enmascaran, igual que las enfermedades que se enmascaran. O sea, y por eso es que hay que tener datos precisos para ver y localizados en términos de la geografía nacional y saber las horas en que se producen los delitos, todas esas cosas para tú poder... Los lugares, ¿no? Los lugares son fundamentales para tú saber cómo diseñar una política. Ahora, después de la política, que tú diseñas los grandes ejes de la política, tú le tienes que poner musculatura a ese esqueleto y entonces se diseñan los programas. Pero hay que tener mucho cuidado porque el programa que te puede resultar exitoso en los minas, tú te lo llevas a Herrera y no te sirve o te sirve parcialmente. Es que no hay un programa único a nivel nacional, como por ejemplo de que el Plan de Seguridad Democrática. El Plan de Seguridad Democrática quiso ser la gran política pública en términos de seguridad ciudadana en República Dominicana. ¿Cuál fue el problema? Que todos los programas eran iguales e intentaron llevar de igual manera a todos los sitios. No hubo, porque no había un equipo. Mira, las políticas públicas se establecen y se diseñan. Hay que darle participación a los ciudadanos, porque el ciudadano es que más olfato tiene, porque conoce su... Puede retroalimentarlo. Sí, retroalimentarlo, su entorno. Esa muchacha sí es inteligente, parece hija mía, ¿no? Mira, entonces, ¿qué sucede? Que también tú tienes que tener un consejo de auditoría que cada 3 meses lo valore. No pueden trabajar mezclados esos equipos. El que diseña, el que implementa y el que audita no puede trabajar. Entonces, lo que auditan, cuando empiezan a notar deficiencia de un programa, se lo pasan a los que lo diseñaron para ajustarlo a las necesidades. Aquí nunca se ha trabajado de esa manera. No se ha trabajado de esa manera porque el Estado Dominicano no está ni diseñado ni concibe los niveles modernos de las políticas públicas, porque el Estado Dominicano es un instrumento del siglo XX que ha llegado al siglo XXI sin sufrir, sin ser afectado por las reformas que se necesitan. El Estado Dominicano hay que voltearlo. Porque es eso a pesar de República Digital y de... No, y de pero esas son cuestiones de tecnología. Es la visión estratégica del Estado. Nosotros tenemos un Ministerio de Interior y Policía que debería ser responsable de la seguridad ciudadana y es un ministerio de recaudación de dinero. Sí. Y aquí en los ministerios donde se recauda dinero, lo fundamental es recaudar, lo otro es supletorio. Pero me llama me pongo a pensar, este país está lleno de leyes, lleno de miles de cosas que no se implementan. Esa política que usted dice que no se han llevado a cabo, que no se han hecho, se hacen, pero se van a ejecutar. ¿Realmente habrá forma de ejecutarla? Y al momento de que haya un fenómeno, de que pase algo, un plan rápido de acción, de vamos a hacer esto porque no podemos... Sí, son dos momentos diferentes. Mira, aquí en este país creen que cuando tú legislas, tú estás haciendo políticas públicas. Y entonces aquí hacen la legislación sin diseñar la política. Entonces se quedan en la legislación. Es que realmente la legislación es el marco de legitimidad de la política pública.
Pues tú no puedes tampoco hacer una legislación primero porque le puedes poner una camisa de fuerza a la política. Exactamente. Entonces, aquí hacemos lo inverso. Entonces, nos vanagloriamos de que tenemos legislación para todo. Ahora, como no tenemos política, la legislación se queda en un estado etéreo, flotando. Exacto, solo sin en ningún papel, tipo de aplicación. sin ejecución. Porque si tú tienes una política, tú tienes que crear las instancias institucionales que van a aplicar la política. Y si tienes instancias institucionales, pues darle nuevas atribuciones. Por ejemplo, aquí la policía es una instancia institucional canasto, donde va a parar todo. Porque creen que la policía sirve para todo, hasta para curar el mal de ojos. Pero no es así, señores. La policía en la política pública de seguridad tienen un rol. Hay dos roles fundamentales, en la prevención y en la persecución penal. En la prevención, la estrategia la debería de diseñar el Ministerio de Interior y Policía. Pero el Ministerio de Interior y Policía lo que tiene son cajas de recaudación, no tiene instancias para diseñar los programas ni las políticas. Y la Procuraduría es un organismo más bien de carácter jurídico que no cuenta con el desarrollo institucional para manejar una policía de investigación y persecución criminal. Que no hay una policía de investigación aquí. Bueno, el Ministerio Público teóricamente es pero no, ellos no tienen experiencia para eso. No. En la mayoría de los países del mundo son oficiales de policía que trabajan con fiscales, que se han pasado la vida en eso, investigando. Dago, tú no ves las películas. Los CSI, esas cosas. Por ejemplo, aquí sentencian a una persona y lo llevan a Najayo, a todo eso. Pero ¿cuántas veces lo van a entrevistar para tratar de obtener información? El sistema penitenciario es un sistema de retroalimentación de información. Sí. Entonces, tú vas en el extranjero. Tú logras un delator ahí. Sí, tú vas en el extranjero, porque se convierte, a partir de las informaciones que tú puedes obtener en el modelo penitenciario, tú puedes construir modelos criminales y poder predecir lo que te va a suceder. No sé si usted patrones que tú ves, que suceden cosas y hay... Sí, tú ves en las películas que dicen, hicieron tal y tal tipo de asalto. Entonces, hay un tipo que está preso, que era especialista, vamos a hablar con él. El tipo tiene 7 años preso, lo llaman. Y el tipo te dice, el único que sabía hacer eso aparte de mí es fulano de tal. Y le baja la pena. Y entonces se va negociando, porque eso, el propósito de la pena no es la venganza social. En la medida en que un individuo pues ya va recuperándose, pues tú le puedes ir disminuyendo la pena, máxime si colabora con las autoridades. Daniel, pero estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Bueno, yo creo que el crimen organizado está jugando solo en la cancha. Sencillo. Porque aquí tienen el enfoque equivocado de que con la fuerza y las armas van a enfrentar el crimen organizado. Porque el crimen organizado, de la única manera que tú puedes lograr mitigar su desarrollo y los efectos de su actividad criminal, es desarrollando políticas de inteligencia sólidas. Porque la fuerza sencillamente lo que más puede afectar son los síntomas. En este fin de año vimos, y en principio de asesinatos del modelo que realizan los sicarios. Sí. Porque el crimen organizado, eso sí que tiene. Cuando una tecla le falla, ellos la sacan de raíz. En eso ellos no negocian. Entonces, y lo hacen bien. Sí, sí. Pero esas muestras de sicariato que se producen en el país son sencillamente indicadores de que tenemos una fuerte penetración. Aparte de eso, tú y yo hace años que hablamos ese tema, que yo te decía, el grave problema ahora mismo es que el crimen organizado no quiere violencia, porque ellos están desarrollando sus redes y se están apoderando poco a poco de instancias importantes pero en bajo perfil. En bajo perfil. Ahora, ellos están metidos en los barrios, han creado un colchón económico bastante fuerte que cumple una labor social donde el Estado no llega y ellos llegan.
Quizá por eso la flexibilidad del Estado con los puntos de droga y ese tipo de cosas. Bueno, porque los puntos de droga surten el efecto que no surta el crecimiento económico. Ellos, el punto de droga redistribuyen mucho dinero. O sea, hay muchachitos que yo los he entrevistado, salían a atracar antes y ellos no tienen que atracar porque ellos se ganan 50 y 60 mil pesos vendiendo gramos como delivery, llevándolos a casa de familia. Aquí, porque ya hay delivery. Ya hay delivery. Oh, sí, esa es una de las principales actividades. Tú llamas y te lo envían a la casa. Y como me dijo uno, me dan hasta 1,000 pesos de propina. Oh. Y me dan ropa. O sea, date cuenta. Incluso eso tiene, en términos sociales, eso tiene un impacto más serio de lo que nosotros nos imaginamos, porque ese muchachito empieza a convertirse en proveedor. Y entonces lo que hacen, que entonces las familias le entregan las niñas para que cohabiten con ellos a cambio de que él se convierta en proveedor familiar. Y tú ves muchachitas de 15 años, 16 años. Pero ese muchacho termina siendo un capo, ¿no? Porque no se queda simplemente un delivery. O lo mata en el trayecto. Vamos a hacer una breve pausa, Daniel. Qué interesante está ese enfoque tuyo. Pero también vamos a hablar de política. Aunque podemos todavía seguir con este tema. Quédense con nosotros y con Daniel Pou, que volvemos en pocos minutos. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Daniel Pou, politólogo y experto en seguridad ciudadana. Entrándonos en el tema de la política, reto que tienen los aspirantes presidenciales en su programa de gobierno, o sea, ya la ciudadanía no cree, porque ya es un asunto de percepción, a veces la percepción puede más que la realidad, de que realmente el país se ve arropado por la delincuencia, de que realmente no ha bajado la tasa de criminalidad. Vamos a tomarnos primero unas tacitas de aroma, sabor y calidad del café Santo Domingo, que entona muy bien esta hora y que nos brinda Industrias Vanilejas y Jessica. Muchísimas gracias. Aroma, sabor y calidad. Ah, yo muy te bien. paso la mía. Muy bien, muy bien. Y me quedo con Jessica porque... Gracias. Mira, aquí ahora mismo hay una situación bastante difícil para los partidos. Recuerda cuando analizamos la encuesta Gallup, que anda la franja de votos no comprometidos y votos apáticos, votantes apáticos, ya supera el 30%. Es uno de los partidos más grandes. Es el partido mayoritario. O sea, voto a voto es el partido mayoritario. Entonces, a esa franja van a tener que ir a brevar todos los que participan en la contienda. Pero eso es una masa muy crítica de votantes. Esa es la clase media, tú dirías. Sí, los jóvenes, los que nunca han votado. Bueno, están los jóvenes, que a los jóvenes tú le tendrías que plantear elementos veraces y empíricamente verificables de lo que podría ser tu propuesta política. Tú no le puedes venir a... El aspecto sentimental no funciona, el recurso sentimental no funciona con esos jóvenes. Y una parte de la clase media ya, gente adulta que son muy racionales. Y que a lo mejor han visto disminuir su calidad de vida. No, indiscutiblemente. La clase media, para sobrevivir y mantener su estatus en este país, ha tenido que sacar de abajo, porque... a pesar de que se dice que nosotros tenemos una de las inflaciones más bajas de la región, pero antes tú ibas al supermercado con una suma razonable y podías resolver. Daniel y yo coincidíamos bueno. Sí, en el supermercado. Cada vez se disparan más los precios y no hay quien los controle, ni hay ningún tipo de compensación. Y cuando uno trabaja... como nosotros, que no somos empleados de nadie, sino que somos profesionales independientes, impuestos internos no te perdona. No te perdona. Entonces, ese sector va a ser el que va a ofrendar los votos para el triunfador. Así de sencillo. Aquí ningún partido, ni solo ni en alianza, está en condiciones de los grandes, de los grandes. Vamos a coger los dos principales partidos, PLD y el PRM. Ninguno de los dos aún conciten
alianzas están en condiciones de llegar al 50+1. Difícil. Entonces se plantearía un tema de segunda vuelta. Yo digo que en las próximas elecciones yo estaba proyectando cifras y yo sé cómo se hace eso y me da segunda vuelta. Y depende. Es decir, que vamos a tener 5 elecciones. Sí. La de octubre, la de febrero, no 4, la de mayo y la segunda vuelta. Sí. Bueno, entonces lo que sucede en el PLD va a marcar la pauta. Si el PLD no hay acuerdo y se produce un fraccionamiento, la segunda vuelta es inminente. Eso lo analicé yo con el experto electoral en América Latina, español, que estuvo aquí, que es un hombre brillante, y me dice, si en el PLD se produce Alcántara, si se produce que de Alcalá de Henares, si se produce esa fisura, porque él me leyó a mí una declaración en la prensa de que vino, me buscó, nos sentamos, bueno, ofrecimos conferencias juntos y el enfoque es coincidente. Para el 2020 puede haber muchas sorpresas, pero el escenario lo domina el PLD, porque ni siquiera la oposición tiene capacidad de hacer una propuesta per se, y no se lanza porque saben que los niveles que exigen las propuestas para el 2020 son muy altos y les podría crear ojeriza a ciertos sectores tradicionales de poder. No sé si ustedes se han dado cuenta que todo lo que manifiestan los partidos de la oposición, ninguno apunta hacia fracturas estructurales para renovación. Todos andan por la misma tesitura que el actual partido, que el PLD, así mismo, o sea. Además, no están haciendo oposición, no están aprovechando las fallas gubernamentales. Bueno, pero lo que pasa está que ya eso de ponerse a criticar a un pero gobierno, ni siquiera proponen entonces. Ni siquiera proponen. No, y aparte de criticar a un gobierno por las fallas que tenga, cuando la mayoría de los que están en la oposición ya han pasado por el poder. Y lo hicieron peor. Y lo hicieron mal o peor. Entonces, para tú decir que tú vas a superarlo, ya hoy en día tú tienes que romper con el esquema del discurso tradicional. Aquí nadie quiere romper con el esquema del discurso tradicional. Ramón, eso está bastante claro. Y no hay posibilidad como en otros países de una tercera, de un tercer individuo, eso como que es muy difícil. Una tercera fuerza con un liderazgo, bueno, eso podría ver qué sucede. Pero es difícil con un PLD tan fuerte que pueda aplastarlo, o sea. No, es que aquí la gente es muy conservadora. Ajá. Aquí el conservadurismo definitivamente frena la renovación del liderazgo. Luis Abinader, que se pensaba que iba a encarnar esa renovación del liderazgo, lamentablemente ha salido huevo pasado por agua. O sea, un discurso fundamentalmente conservador, muy flojo, sin el vigor que se necesita. Entonces, ahí está a la espera Leonel Fernández, que pretende llevar el cetro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y la reelección? Y bueno, la reelección, eso está en baño de María. ¿Cómo está en baño de María, pero no es tan... ¿Cómo tú ves la posibilidad de modificar la Constitución pensando en términos de los poderes fácticos, de lo que dicen las encuestas, que un 70% rechaza la modificación? Mira, yo te voy a decir algo. Si la modificación se aprueba por la única vía posible que hay, que es por la reforma constitucional a nivel congresual, el sistema político dominicano se cae. Sí. Se cae de bruces. Porque para suceder eso, tienen que votar hasta los legisladores del PRM. Sí. Eso crea una hecatombe en el PRM. Eso crea una hecatombe. Es indiscutible. Y terminaría... Porque además se sabría que a base de dinero. Terminaría dividido, el PLD y el PRM terminarían divididos. O sea, que las dos grandes fuerzas van a generar dos fuerzas más. Sí. Y aparte de eso, ojo, aparte de eso,
y una quinta fuerza que sería Leonel Fernández, con una agrupación de partidos apoyándolo a él, en un proyecto Yo quizás soy un pesimista. Yo digo que de materializarse eso, estaríamos en presencia de una crisis política que podría devenir en una crisis económica. Bueno. O en una ralentización económica, porque frente a la incertidumbre, los inversionistas No, indiscutiblemente que eso causaría una crisis para el próximo cuatrenio, con una incertidumbre y una falta de certeza que desincentivaría las inversiones y la dinámica económica de manera indiscutible. que ha sido el gran éxito del PLD. Sí, la cierta estabilidad Sí, macroeconómica, se le ha ido un poco de las manos el tema cambiario, pero se han mantenido dentro de ciertos rangos que podríamos decir aceptables. Pero si sucede eso, la situación va a ser muy difícil. República Dominicana puede caer en un ciclo de crisis para el cual ni siquiera estamos preparados. No. Que es lo peor de todo, porque República Dominicana en la región se ha mantenido mirando desde la cúspide hacia abajo, cómo sus vecinos sortean los embates de las manifestaciones que ha tenido la crisis. Hemos sido la región más privilegiada realmente a nivel de la crisis global, pero a República Dominicana la pérdida de la confianza en el aspecto institucional, en lo que es el tema del consumo, de la inversión, podría llevarla a una catástrofe. Ahora, lo que sí te digo, y me preocupa mucho, es que el liderazgo político dominicano tiene una posición un tanto misógina. Y es uno de los peores temas. El país no es parte de su agenda, sino el poder. Sí. Y ese es el problema, que tenemos un liderazgo político que no tiene proyectos de transformación, de modernización integral, con una nueva visión, y entonces, por eso tenemos inseguridad. Por eso tenemos inseguridad. Solamente, mira cómo se ha pospuesto el tema fiscal, que es delicado. Bueno, eso es uno y eso se ha pospuesto y se ha dejado, y el endeudamiento ha continuado en aumento. El tema energético, ahora viene Punta Catalina, pero a integrarse a un sistema energético con una matriz diferente, pero dentro de una estructura que ya raya en la obsolescencia. Pues indiscutiblemente que Punta Catalina cambia la matriz, desde que entre Punta Catalina cambia la matriz del sistema energético. Pero siguen las mismas redes, y el Sí, robo, y el hurto, robo, y la gente que no paga, y el sistema, todo el sistema sigue. Las distribuidoras, hemos dividido el país en distribuidoras, y cada distribuidora tiene un consejo de administración y sumamente caro. El sistema de distribución creo que debe ser el sistema más costoso a nivel mundial. Si tú sacas el kilovatio hora por la inversión fija en burocracia, el gasto fijo en burocracia, el kilovatio hora se dispara el precio de una manera altísima. Entonces, son temas que lo hemos dejado de lado y por lo visto nadie los quiere tocar, porque en todos esos nichos hay grupos de poder que son beneficiarios. Exactamente. Y eso es parte de... Y son contribuyentes de las campañas. Son contribuyentes. Parte Son inversionistas. Los de contribuyentes no. El que contribuye tiene muy buenas intenciones. Sí, sí. El que es inversionista está esperando un retorno. Y cuando se gana tienen retornos extraordinarios. Extraordinario. Todo eso es parte de lo que la gente ve como percepción de no seguridad ciudadana, todas esas cosas. Bueno, aunque no sea delincuencia, pero se traduce. Lo que sucede es que todas las señales que se dan desde el Estado son señales que conducen hacia una visión incierta del futuro. Y lo que es peor, a la gente que quiere estar dentro de los paradigmas de la legitimidad, se sienten amenazados. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, que dentro de mi grupo de amistades, que había muchos extranjeros, quedan pocos ya en el país. Gente seria, trabajadora, que vino, invirtió en el país y
la mayoría decidió retirarse. Y uno me lo dijo, un alemán me dijo, este país tiene un futuro incierto, Daniel, y yo no quiero estar aquí. Hay una avalancha de extranjeros, quizá no. Bueno, pero eso no son Eso no son un un problema y eso es Venezuela. también. Yo quiero aprovechar los últimos minutos que nos quedan, porque no podemos dejar de tratar el tema de Venezuela, que ha sido el tema de la semana. Definitivamente. Venezuela sumergido en una situación bastante crítica, que de no poderse concertar un acuerdo que obviamente tiene que hacer que Maduro salga de Venezuela, Maduro y su corte salga de Venezuela para poder establecer las medidas de lo que es la renovación política e institucional de Venezuela. Pero los dictadores no se van. No, bueno, ese es el asunto. De lo contrario, Venezuela, el caso de Venezuela puede terminar en una guerra civil, sí, con una intervención extranjera, y para mí esa posibilidad lleva el 70%. No te voy a decir que va a ser la semana que viene, ni el mes que viene, pero es un proceso que va a terminar. Okay. La gente está desesperada. De esa manera. Por ejemplo, hoy estaba leyendo los informes financieros de Venezuela y su relación con el extranjero, y países como China, que estaban ayudando a sustentar a Venezuela, tratando de evadir la crisis, les retiró la ayuda financiera. Es que China metió como 50.000 millones de dólares en Venezuela y lo va a perder. Porque, sí, claro, porque Venezuela es como un hoyo negro, todo lo que entra se lo absorbe, pero no hay un retorno, claro, en términos de mejoría, de sustanciación de la economía. La economía de Venezuela ya no aguanta más, ya yo creo que no es ni economía. Ya en Venezuela, Venezuela es un país sin economía, es un país con una miseria instalada, sencillamente, que no encuentran cómo redistribuir la miseria ya, porque ya no hay más. Sí. Está bueno redistribuir la miseria. Sí, esa es la situación. Y en Venezuela la desnutrición, la muerte de niños cuando nacen, o sea, la situación es terrible. Ya no hay ni siquiera capacidad de hacer campañas de vacunación para los niños, de polio, de las gripes esas que andan. ¿Cómo se destruye un país? Bueno, yo creo que el caso venezolano es digno para construir un modelo weberiano de cómo extinguir a una nación. Sí. O sea, definitivamente. Y yo hablo mucho con venezolanos, yo tengo amigos militares activos allá que estudiaron aquí, con los que mantengo contacto, y conozco a otros que no han estado aquí, pero sí los conozco, los trato, y la situación es bastante incómoda para ellos. Ahora mismo hay una situación en Venezuela que en la prensa no le han podido dar podríamos decir, la presentación que requiere, pero entre las Fuerzas Armadas venezolanas hay una fisura. Hay una fisura. Sí, hay un sector que está esperando un momento para manifestarse. Están calmados, están en sus cuarteles. Esa es la esperanza, que haya una revuelta militar importante. Bueno, y eso es posible. Bueno, ahora mismo es la única situación, la única solución. Sí. Así que yo lo veo como tú dices, una guerra civil. Una guerra civil. Daniel, qué pena que se nos acabó el tiempo, pero qué bien le hemos pasado, porque Daniel además te hace ameno. Y los temas trágicos, él le saca punta y te hace... bueno, porque realmente hay situaciones muy, muy preocupantes. Muchísimas gracias, Daniel, por tu participación. Gracias a ustedes. Y amables televidentes, continuamos en Propuesta Semanal.